Tenemos a la papila dental. La papila dental entonces va a formar el complejo pulpo dentinario. Los odontoblastos, que así se le llaman en su primera etapa, son los primeros que se van a histodiferenciar a diferencia del ameloblasto. Inmediatamente que se forme el odontoblasto empieza a posicionar dentina e inmediatamente el epitelio dental interno se transforma en ameloblasto y empieza a producir esmalte. Embriológicamente, pues, como ustedes recuerdan, tenemos aquí lo que es la lámina dental, el germen dentario que está pasando de yema a estadio de casquete o caperuza, finalmente llega a ser ya un estadio de casquete bien delimitado, bien formado, donde se puede ver la papila dental, el órgano del esmalte y el saco dental que cubre todo el germen dentario. Concomitante a esto se está formando, pues, las trabéculas óseas que formarán el alveolo dentario, ¿verdad? Nosotros notamos aquí que ya estamos en un estadio de campana temprana, ¿verdad? Donde obviamente podríamos también decir que es estadio de corona porque vemos la formación de dentina y esmalte, pero este es un esquema. Realmente cuando se forma el esmalte y la dentina por ambas células llamadas ameloblasto y odontoblasto respectivamente, todavía no está, o digamos ya no está conectado el germen dentario a la lámina del epitelio bucal, sino más bien ya se ha desprendido este epitelio bucal y esto está totalmente aislado. Recuerda que cuando el germen dentario está unido todavía por la lámina dental al epitelio bucal es campana temprana, cuando se rompe esta lámina es campana avanzada y cuando ya hay restos minerales como en este caso ya sería estadio de corona. Por ejemplo acá estamos en estadio de corona y ya se formó el diente permanente a partir de la lámina lateral que sale de la lámina dental primaria. Bien, histológicamente podemos apreciar esto. Y acá podemos darnos cuenta del esmalte, ¿verdad? El esmalte, y no sé si ustedes logran apreciar acá como unas bolitas que están sobresaliendo, que le dan una superficie media rugosa, son los prismas del esmalte. Prisma del esmalte, prisma del esmalte, prisma del esmalte. Solamente se puede apreciar en los bordes, puesto que el color no ayuda a apreciarlos en la parte interna, ¿ya? Esto vendrían a ser el proceso de Tomes. El proceso de Tomes es la prolongación del ameloblasto. Proceso de Tomes, y este sería el cuerpo del ameloblasto. Todos los ameloblastos en empalizada, formando una recta. Y obviamente acá se encuentra el retículo estrellado que está a punto de desaparecer, casi ya desapareció, junto con el epitelio dental externo. Mira, el epitelio dental externo, el retículo estrellado y el ameloblasto. Todo esto en conjunto forma el epitelio reducido. El epitelio reducido que va a ser agente causal del quiste dentígeno en caso que no sufra el proceso llamado apoptosis. Bien. Este espacio es una contracción producto de la técnica histológica por descalcificación, porque esta es una técnica por descalcificación puesto que veo las células. Cuando no veo células y veo solamente tejido duro, digo técnica por desgaste. Entonces, como acá sí estoy viendo células, vasos sanguíneos, es una técnica por descalcificación. Realmente este espacio no debió estar, solamente debió verse así. ¿Ves? La unión esmalte-dentina, o también llamado unión amelodentinaria, o también llamado conexión amelodentinaria, o también llamado CAT, ¿no? Conexión amelodentinaria. Entonces nosotros estamos viendo acá la unión amelodentinaria y empezamos a apreciar acá la dentina. Una parte de la dentina que es más pintada y una parte bien fucsia, ¿no? Clarita. A esta parte se le conoce como la dentina y a esta parte se le conoce como la predentina. La predentina es un material hipomineralizado en proceso de calcificación, de mineralización por los cristales de hidroxiapatita. Ustedes saben cuya fórmula es el calcio 10, fosfato 4, paréntesis 6, hidroxilo 2. Conforme vayan estos mineralizándose o se vayan calcificando, esta predentina llegará a tener este aspecto histológicamente a la coloración, o sea, se hará más mineralizada. Miren ustedes, cuando más mineralizado está, más color se ve, ¿verdad? En los tejidos duros, más oscuro se ve. Entonces, por eso no se puede confundir entre esmalte y dentina. Esta predentina deja apreciar unos puntitos blanquitos que vendrían a ser el corte transversal de canalículos dentinarios. ¿Cómo se formaron los canalículos dentinarios y por qué no hay canalículos en el esmalte? Porque el proceso de Tomes del ameloblasto nunca se quedó atrapado en el esmalte. En cambio, la fibrilla de Tomes sí. La fibrilla de Tomes se quedó atrapada, y en este caso la fibrilla de Tomes se quedó atrapada y empezó, pues, en este caso a migrar de manera centrípeta, ¿verdad? Como ya explicamos en odontogénesis, de manera centrípeta hacia el centro, la fibrilla de Tomes quedó atrapada y alrededor de esa fibrilla de Tomes se posicionó colágeno tipo 1, se posicionó cristales
blanquito, que es el canalículo dentinario o tubulillo dentinario. Entonces la dentina peritubular tiene ligera más calcificación que la dentina intertubular, que será la separación entre canalículo y canalículo. ¿Cuánto más? 9% más mineralizado que la dentina intertubular. Bien, y pasando a la predentina, obviamente ya vemos todas las estructuras de la pulpa dental. Se dice por teoría que entre la predentina y el odontoblasto, donde se puede apreciar la fibrilla de Tomes, porque se utiliza el término fibrilla para el odontoblasto y el término proceso para el ameloblasto. Así que la fibrilla de Tomes, esta fibrilla de Tomes se puede apreciar aquí, justo en un espacio entre la predentina y el odontoblasto, que obviamente se ha acentuado por la técnica histológica. Pero aquí por teoría se sabe que existe un plexo predentinal, el plexo predentinal de Bedlau, mencionado en Bergwijn, Moxan y Holland en el año 95. El plexo de Bedlau es un plexo que acompaña, en este caso, hasta cierto recorrido a la fibrilla de Tomes dentro del canalículo dentinario. Obviamente que con otra coloración llamada la coloración argéntica o la coloración con sales de plata, se podría ver también como el plexo de, como la fibra de von Korff también se mete en el canalículo dentinario, porque la fibra de von Korff es una fibra precolágena, ¿verdad?, que se puede apreciar con la coloración argéntica. Bien, ya vamos a ver cuáles son todas las partes de estas estructuras a nivel de la pulpa. Dentro de las propiedades físicas de la dentina tenemos pues que el color es amarillento, ¿verdad? Lo que hace que los dientes se vean de qué color? Naranja, correcto. Los dientes son de color naranja, no son blanco amarillentos, y yo les demostré físicamente por qué. Bueno, los muchachos de turno tarde todavía no han hecho esmalte, pero podemos decir de que ustedes pues saben que el color es simplemente el efecto rebote de la luz frente a un cuerpo. Entonces obviamente si la pulpa tiene color rojo y la dentina tiene color amarillo y el esmalte es translúcido, o sea que deja pasar la imagen pero no se ve clara, eso es un translúcido, a diferencia del transparente que deja pasar la imagen y se ve todo claro. Entonces es un translúcido dejando pasar el amarillo, y el rojo de la pulpa, que obviamente lo va a dejar pasar pero tan bajito que va a parecer amarillo puro. Va a aparecer, pero por teoría se sabe que ese rojo tiene que pasar porque la luz atraviesa el amarillo. Por lo tanto, el diente sería amarillo con un rojo muy bajito, que eso combinado sería el color naranja. Naranja ultra claro. Bien, entonces eso es la coloración del diente, ¿no? Con respecto a la translucidez, se dice que la dentina obviamente es menos translúcida, menos translúcida que el esmalte, ¿no? Porque no deja pasar la imagen a través de ella de manera ni siquiera borrosa. Pero existe una dentina que sí es translúcida, que parece vidrio, que parece esmalte metido en el canalículo dentinario, y se le conoce como dentina translúcida o dentina esclerótica, que ya vamos a estudiar más adelante, también llamada la dentina, del bruxismo del atrismo. Bien, dureza. La dentina presenta una dureza inferior a lo que es el esmalte. Por eso la dentina sirve como colchón al esmalte para que ambos no se fracturen. Radiopacidad, se dice radiológicamente que la dentina es menos radiopaca que el esmalte. En radiología, en el siguiente año, ustedes van a utilizar dos términos: radiopaco, radiolúcido. Se dice radiopaco cuando un cuerpo se ve blanquito en la radiografía, blanco, como los huesos se ven blancos en la radiografía y los músculos se ven negros, ¿verdad? Porque los rayos X lo atraviesan totalmente. Entonces los músculos es radiopaco y el hueso se ve, los músculos es radiolúcido y los huesos se ven radiopacos, porque se ve blanco. El esmalte se ve más blanquito que el hueso, porque es bien radiopaco, tiene bastantes minerales, bastante dureza. Mientras que la dentina se ve un poquito más blanco que el hueso, puesto que es más mineralizado que el hueso. El cemento con el hueso se ven del mismo color, por eso no lo puedes diferenciar en una radiografía. Nunca se puede diferenciar el cemento, no se puede diferenciar con el hueso alveolar, a menos que haya una hipercementosis. Es la única forma de que puedas diferenciar en una radiografía el cemento del hueso alveolar. La elasticidad, sabemos que según el módulo de elasticidad de Jung, la dentina es más elástica que el esmalte, y por eso pues el esmalte tiene un colchón abajo. La permeabilidad, la dentina es más permeable que el esmalte, puesto que presenta canalículos dentinarios que podrían dejar pasar las toxinas y obviamente las bacterias a través de estos canalículos. Bien. Su composición, según M. Hor,
Elmhorn, la teoría más aceptada acerca de la composición de la dentina, Elmhorn, se dice que su matriz orgánica es 18%, matriz inorgánica 70% y agua 12%, ¿no? Lo que hace que tenga, en este caso, 100%, pues al final, ¿no? Repito, 70% de material inorgánico, 18% de material orgánico y 12% de agua. Ese 70% de material inorgánico está formado principalmente por los cristales de hidroxiapatita y el 18% de material orgánico está formado por una proteína y esa proteína es colágeno, ¿de acuerdo? El colágeno tipo 1 es lo que más abunda en la dentina. Bien, de acuerdo a las zonas de la dentina, porque una cosa es hablar de qué es lo que tiene la dentina y otra cosa es decir las zonas. Lo que está alejado de la pulpa se llama dentina del manto y lo que está alrededor de la pulpa se llama dentina circumpulpar y lo que tiene contacto íntimo con la pulpa, predentina. Ya usted lo sabe, la predentina está pegada a la pulpa. Por ejemplo, mira, aquí el puntero está señalando ¿qué cosa? La dentina del manto. La dentina del manto. Se dice que la dentina del manto es 20% de la dentina en diámetro, mientras que la dentina circumpulpar es el 80% de la dentina en diámetro. Lo que quiere decir que la dentina circumpulpar con respecto a la dentina del manto está en la proporción de 4:1, ¿verdad? Simplificar, de 4:1. Así es. Así que hay libros que dicen que la dentina circumpulpar es 3 a 4 veces lo que es la dentina del manto. Esta técnica que estoy viendo acá es una técnica por desgaste. ¿Ven las células dentro de la pulpa o ven espacio en blanco? Ven espacio en blanco, es una técnica por desgaste. Al hacer técnica por desgaste estamos haciendo técnica de calor, por eso se sancocha y se desaparecen todas las células y solo queda lo duro. Por eso que puedo ver el esmalte, mira. Ahora sí el esmalte lo veo en su color real, translúcido, ¿verdad? Entonces mira, acá ¿qué sería esto? Si se acuerdan a ver ustedes de este grupo. Uso adamantino, esto que puede ser bolito, penacho adamantino, todo lo que cruza la mela. ¿Ya ves? Sencillo, ¿verdad? Y esto sería el límite amelodentinario o conexión amelodentinaria. Esto de aquí obviamente que se ve medio oscurito y casi no se puede ver, digamos, tan claro, sería la predentina, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaría esto si el puntero le ponen acá? No van a decir pulpa porque ahí no hay pulpa. Van a decir cámara pulpar. Cámara, porque es donde se ubica la pulpa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Este qué sería? Técnica por descalcificación. Les van a preguntar las técnicas, ¿ya? Esta es técnica por descalcificación porque sí veo la célula, sí veo la pulpa. Entonces, obviamente, el puntero está señalando la dentina circumpulpar. Circumpulpar porque es la que está más cerca de la pulpa. Acá sería dentina del manto, ¿sí o no? Bien, y la predentina, obviamente, se ve aquí, ¿verdad? La predentina, así rosadito, claro. ¿Ya? Bien, acá el puntero está señalando todos los obloblastos pegaditos a la predentina. ¿Vieron? Y estas bolitas que parece que fuera del mismo color que la dentina, ¿qué sería esta bolita que está dentro de la predentina? Las calcosferitas. Las calcosferitas pueden medir hasta 200 micras. ¿Qué significa eso? Que una calcosferita, si mide 200 micras, puede ser del diámetro de un alveolo pulmonar. Y si es el diámetro de un alveolo pulmonar, quiere decir que yo lo puedo ver si tengo buena vista. Porque en una buena vista puede ver hasta como límite de resolución 200 micras. Una vez cogí una lámina para constatar eso, lo vi contra la luz y vi que se veía un puntito azul en la predentina, en la lámina, así de manera directa, sin microscopio. Lo que hizo, lo demostró, uno, que tengo buena vista hasta ahorita, y dos, que sí efectivamente mide 200 micras. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, jóvenes, obviamente hay calcosferitas que miden menos de 200 micras y no lo vas a poder ver. O sea, mide menos que el grosor del cubreobjeto, que tiene 170 micras de grosor. Entonces, obviamente, si ya no lo puedes ver, no ves esos puntitos. Pero estas son las calcosferitas. Una diferencia, por ejemplo, que seguramente les han enseñado en complejo pulpodentinario, es de que la dentina ya madura, la dentina adulta, se produce por calcosferitas. La fibrilla de Tomes va poniendo minerales en forma de bolitas. Y esas calcosferitas se unen como rompecabezas y forman la dentina. Pero a veces se une y deja un espacio entre ellas. Por ejemplo, aquí se nota clarito que se le malogró acá, se está empezando a todo calcificar alrededor, pero está dejando un espacio blanco en el centro. Eso se llama el espacio de Sermack.
mal llamado espacio, según Gómez Ferrari 2009. No se debe decir espacio porque hay algo de todas maneras ahí. Se debe decir zona hipomineralizada de Cermak. Pero por si acaso, si en el examen viene espacio de Cermak, marcan espacio de Cermak. El espacio de Cermak también es conocido como la dentina interglobular. ¿Entenderían por qué? Claro, porque está entre los glóbulos, que son llamadas calcosferitas. Así que a la calcosferita le puedo decir dentina globular. ¿De acuerdo? Así que el espacio de Cermak es una dentina interglobular. ¿De acuerdo? Por la no aposición completa de las calcosferitas. Las vesículas matriciales, que tienen anexina y otras proteínas, que también se producen por la fibría de Tomes, miden en nanómetros, y eso no se puede ver. ¿De acuerdo? Así que anteriormente esta dentina, la que se formó desde antes del nacimiento, obviamente pues, criatura, que estos se formaron por vesículas matriciales muy pequeñísimas, que tienen en nanómetros, 50 nanómetros, 100 nanómetros, entonces obviamente eso no se puede ver. Máximo llegan hasta 200 nanómetros, o sea, la milésima parte de una calcosferita. Bien. Ahora vamos a la estructura histológica de la dentina. Letra A, unidades estructurales básicas. ¿Qué tiene una dentina? Túbulos dentinarios. ¿Qué contiene? Teoría. Ya ustedes han hecho la teoría de esto, ¿verdad? A ver, el grupo de la tarde, que está más atrasado. El grupo de la tarde ya ha hecho este complejo grupo dentinario en esta semana. Hicieron, ¿no? Deben haber hecho, ¿no? Dentina, pulpación. ¿Verdad? ¿O no han hecho? No han asistido, ¿no? No han nada cara de que no han asistido. ¿Quién asistió en el turno tarde, por favor? ¿Alguien? ¿Alguien asistió a la clase? ¿Por qué no han asistido? Tenía examen seguro. ¿Sabes? No han dejado que los otros niños se lucen en este tema. A ver, de los túbulos dentinarios, ¿qué contenido tiene? El contenido 1 tiene pues el líquido periprocesal, que es un líquido que rodea la fibrilla de Tomes, ¿verdad? Tiene la fibrilla de Tomes. Entonces, ¿qué tiene? Fibrilla de Tomes, líquido periprocesal, o también llamado licor dentinario, y la dentina peritubular. Eso contiene un túbulo dentinario. ¿Está bien o no? ¿Qué cosa es el licor dentinario? ¿Qué les han enseñado? ¿Qué es el licor dentinario o el líquido periprocesal que rodea a la fibrilla de Tomes? ¿Qué cosa es? Claro, porque te estás imaginando ese tubito, ¿no? Adentro de la fibrilla de Tomes y el líquido que rodea adentro, ¿verdad? Porque no hay espacio, no hay aire. Antes se decía que ese licor dentinario líquido periprocesal era un trasudado del plasma. Otros decían que era un exudado plasmático. Y hasta que al final, ¿qué se puede decir? ¿Exudado o trasudado? Bueno, hubo un montón de teorías y en patología se sabe que un exudado y un trasudado obviamente proviene del plasma. Se vasodilata el capilar y suelta plasma, y dependiendo cuánto suelta, yo puedo decir si es trasudado o exudado, para ser más específico. Yo digo que es trasudado cuando la densidad del plasma que se ha soltado por la vasodilatación es inferior a 1010 de densidad. O sea, tiene menos de 1010 partículas de densidad. Y digo que es exudado cuando es superior a 1020. Ejemplo, la pus. La pus es un exudado. Es espeso. Tiene densidad mayor a 1020. En cambio, el líquido de una ronchita producto de la aplicación de un zancudo es un trasudado. Es agüita. A diferencia de la pus. ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta? Entonces se dijo por mucho tiempo que era un trasudado, porque es líquido lo que está dentro del túbulo dentinario, hasta que se demostró en el 2011, por eso que no aparece esto en el Gómez de Ferrari, o creo que sí, no estoy muy seguro, ya me entró la duda, pero el hecho es que lo moderno ahorita es decirle linfa dentinaria. Ahora, ¿por qué linfa? ¿Por qué linfa? Bueno, según lo que he investigado, ustedes saben de que el plasma, por teoría, saben de que cuando ustedes han estudiado biología, que hay iones dentro de la célula y fuera de la célula, ¿verdad? Dentro de los iones que están dentro de la célula es el magnesio, el potasio, como tampón buffer el ácido fosfórico, ¿verdad? Y como gas el CO2 es el que más abunda dentro, ¿verdad? Ahora, fuera de la célula, el que más abunda en iones es el sodio, el cloro, el calcio. Entonces, normalmente en un plasma debería haber más sodio y menos potasio, porque el sodio es el que más abunda afuera. Pero cuando aislaron el líquido dentinario, descubrieron que hay más potasio que sodio. Entonces, ¿por qué hay más potasio que sodio? Bueno,
Si hay más potasio que sodio no puede ser plasma, y si no es plasma no es trasudado ni exudado. ¿Quién viene de la célula y forma un líquido? La linfa. La linfa es líquido ístico, líquido celular de tejido, obviamente. Entonces, por eso se le dice que si tiene más potasio que sodio es una linfa urinaria. Así es. Así que probablemente ese líquido no venga del trasudado, no venga del plasma, sino venga producto de ¿qué? De la pérdida de agua propia de las células que se encuentran en la pulpa y se meten al capículo urinario, porque se demostró que hay más potasio que sodio en el licor urinario. Así es. ¿Bien? Ahora, la dentina peritubular. La dentina peritubular, algunos lo consideran como parte del túbulo dentinario y otros como que el que rodea el túbulo dentinario, ¿de acuerdo? Pero hay la teoría más aceptada que la dentina peritubular pertenece al túbulo. ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo un tubo de luz, yo no voy a decir que quito el tubo y el aire que está dentro de ese tubo, no, pues necesito la pared. Así que la dentina peritubular es la pared del túbulo dentinario y por lo tanto pertenece al túbulo dentinario, ¿de acuerdo? La dentina peritubular, 9% más mineralizada que la dentina intertubular. Bien. Dentro de las unidades estructurales secundarias, o sea, porque lo primero que se ve en la dentina son los canalículos dentinarios. Dentro de las unidades estructurales secundarias tenemos a la dentina interglobular, o también llamado espacios de Sermack. ¿De acuerdo? También tenemos las líneas de incremento o imbricación o aposición. Así lo pueden encontrar en diferentes libros. Líneas incrementales de imbricación o de aposición. Entonces, tenemos a la línea de von Ebner y a la línea de Owen. Y también tenemos otra línea, la línea de Schellinger. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver qué consiste esto. Es que las líneas incrementales ahora se dividen en lo que es primaria y secundaria. Es lo más moderno. La línea primaria es la línea de Schellinger. Es la línea... A ver, ¿por qué se forma una línea? ¿Qué es una línea dentro de la dentina? Es una zona hipomineralizada. Como decir, estoy asentando ladrillos, tic, 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 tic. Hay un momento en que descanso de poner ladrillos y pongo puro cementito barato. Cementito barato, cementito barato. Ahora sí, ladrillos. Ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, ladrillo, cemento. Ese espacio de descanso, esa zona de descanso, de reposo, que puede durar 15 horas, 18 horas o 20 horas, es más hipomineralizado que las otras partes. Así que las líneas de reposo, líneas de incremento, líneas de imbricación o líneas de aposición son periodos de descanso del odontoblasto que dejó de producir material mineralizado en la dentina. Si la zona de descanso es grande, entonces será una línea primaria. Si es chiquita, una línea secundaria. Por lo tanto, la línea de Schellinger es la línea primaria. Es bien ancha, lo que quiere decir que seguramente el odontoblasto descansó 2 o 3 días, o hasta 4. Una línea de von Ebner es una línea, digamos, secundaria, pero en este caso es una línea de incremento que, digamos, responde al periodo de descanso más cortos, ¿no? Pueden ser de, según la teoría, pueden descansar horas, 18 horas, 14 horas. Las líneas de Owen antes eran llamadas líneas de contorno secundarias. Líneas de contorno secundarias. Mira, en las clasificaciones antiguas, la línea de von Ebner era línea de aposición o incremento, simplemente una línea de descanso. La línea de Schellinger era una línea de contorno primaria. Y la línea de Owen, línea de contorno secundaria. Es bueno que sepan los dos, porque de repente ustedes no saben qué les viene en el examen. ¿De acuerdo a qué teoría? Porque el profesor Cayo no tiene la verdad. Así que el otro profesor puede considerar de que se clasifica todavía como el anterior. Y les digo que hasta el año pasado, bueno, el año pasado no estuve aquí, hasta el año pasado se consideraba así. Línea de Schellinger, línea de contorno primaria. Y línea de Owen, línea de contorno secundaria. Y línea de von Ebner, línea de incremento de aposición, zona de descanso del odontoblasto, que pasaron unas horas y volvió a poner dentina. Esa línea, que obviamente fue de descanso, que es hipomineralizada, era la línea de von Ebner. ¿Qué es la línea de Schellinger y la línea de Owen en líneas de contorno? Les explico. Por ejemplo, miren acá, hermano, que no hay plumón, ¿verdad? Nadie tiene un plumoncito por ahí. No tiene. A ver. Ay, espalda.